que ser estudiados a fondo para entender realmente el alcance de las preguntas de la consulta popular. Se va a reflejar el criterio de los ecuatorianos en las 10 preguntas, sabiéndose además que la campaña a esta altura se ha fundido. No se habla de sí por tal pregunta o no por tal pregunta, se habla de la campaña por el sí o por el no, votar todo sí o todo no. ¿Cuál es su opinión? ¿Realmente los ecuatorianos van a votar por lo que les está preguntando el gobierno o va a ser una encuesta de popularidad o de aceptación del presidente de la República? Mire, Gustavo, en primer lugar yo creo que el ejemplo de lo que ha manifestado el prefecto de la SUAY, lastimosamente, a quien también obviamente considero, pero lastimosamente creo que no es el mejor ejemplo. Es decir, quien está repartiendo leche para ganar una adhesión de oposición a la consulta popular, pues simplemente implica que no tiene argumentos, sino más bien está generando un proceso clientelar y demagógico en ese sentido. Pero sí reconocerá usted que las preguntas llevan a determinados artículos que hay que realmente estudiar para entenderlas en su alcance. No, sí, por supuesto, pero no a repartir leche para que digan no, pues no es cierto. Entonces, la leche de la vaca creo que se llama el producto que está repartiendo el prefecto. Eso realmente es un insulto, eso sí, a la ciudadanía. Pero más bien yo le quiero decir que en estas semanas, en estos meses que hemos estado recorriendo el país también, y esta semana específicamente aquí en la ciudad de Cuenca, ha sido muy enriquecedor conocer cómo la ciudadanía efectivamente pregunta, tiene inquietudes, requiere de respuestas sobre las preguntas de la consulta. Muy a diferencia de lo que han manifestado varias personas que están planteando el no en la consulta. Eso sí, un no porque es no en contra del presidente y no en realidad un no porque efectivamente no por el fondo mismo de las preguntas. Entonces la ciudadanía efectivamente ha estado ávida de conocer detalles específicos de por qué se presentó la pregunta 4 y 5 relacionada al sistema de justicia, que cómo entender mejor el tema de la caducidad de la prisión preventiva, cómo entender el tema de la pregunta 3 y 9 relacionada a los medios de comunicación y a las instancias de regulación y romper este vínculo también lacerante entre banca, medios y cualquier otro negocio. Entonces, realmente ha sido un proceso de conversación muy interesante y muy importante también de este nuevo mecanismo de participación que tiene la ciudadanía. Alberto mencionaba hace un momento el tema de la independencia del sistema judicial, pero a mí me llama la atención también, creo que ahí si me permite, con toda la experiencia académica que tiene Alberto, pero creo que es importante también a veces también dar una opinión académica, ¿no es cierto? Porque creo que ahí tiene una pequeña confusión Alberto con relación a la independencia, porque está hablando desde la independencia política nada más, pero está hablando de esa independencia política como que la independencia en realidad es un derecho de los jueces, ¿no? Y eso yo creo que es un gran error, porque en realidad la independencia del sistema judicial no es un derecho de los jueces, es una garantía ciudadana, y desde esa perspectiva es desde donde tenemos que entender la independencia judicial, y esa garantía ciudadana está dada en los procesos judiciales, ojo, no en el sistema de administración y de control disciplinario que se da en el sistema judicial. Es por eso mismo que se requiere un sistema de administración y control y de control disciplinario. El momento en el que el juez se reúne con una sola de las partes en un proceso judicial y no con las dos partes al mismo tiempo, se pierde ya la independencia judicial. El momento en el que el juez cobra una coima, recibe una dádiva, un regalo, el momento en el que el juez falla un proceso de acuerdo a sus intereses personales y particulares y no de acuerdo a lo que manda la ley y la Constitución, obviamente se pierde la independencia judicial porque se está violentando la garantía del ciudadano al debido proceso. Esa es la independencia judicial. Y lo otro, obviamente, que es fundamental acá, establecer una instancia de coordinación administrativa, entre los diferentes actores que engloba el quehacer de la cosa pública. Pero es que ahí es hacia donde vamos, porque además, ahí, por ejemplo, Alberto no ha mencionado un tema fundamental,
con relación a este Consejo de Transición y al Consejo de Transición al Consejo de Transición que se menciona en la pregunta 4 de los tres delegados o de los 3 representantes, y con relación a la pregunta 5 de un Consejo de Transición que durará 6 años de manera más permanente. Y no ha mencionado un tema de fondo, que esos vocales del Consejo también están sujetos a una instancia de control, que es la Asamblea. Por supuesto, y que están sujetos a juicio político. Entonces, no es que aquí simplemente este Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, este Consejo de la Judicatura, pues puede y debe hacer lo que le venga en gana, como lo está haciendo el momento actual, ¿no es cierto? Y como estamos viendo que este momento, efectivamente, como un error, como otro de los errores que tiene la constituyente de Montecristi, determina que este momento se repartan 500 cargos, ¿no? 500 cargos, se repartan 500 cargos de ese Consejo de la Judicatura, se ha repartido el día de hoy 500 cargos con los partidos políticos de la Asamblea para no ser censurado. Ese es el tema. Cuando hay un juez, por ejemplo, cuando hay un vocal de ese Consejo de la Judicatura, estos son los errores, Alberto, de Montecristi. Hay un vocal del Consejo, solo si me permite, hay un vocal del Consejo de la Judicatura que recién hace 60 días, una institución financiera, específicamente el Banco de Pichincha, le acaba de revocar su procuración judicial. Es decir, hasta hace 60 días, ese vocal del Consejo de la Judicatura fue procurador judicial de una institución financiera. Esos son los temas, nuevamente, Alberto. Pero esos son los temas sobre los cuales no podemos... me permite, para no dejar difusa nada más su respuesta, que lo entendimos. Usted está convencido de que el pueblo ecuatoriano sí vota con conciencia de lo que se le está preguntando. Pero por supuesto, estamos entrando en un ejercicio democrático en el cual los ciudadanos anteriormente habíamos sido simplemente actores pasivos, ¿no es cierto?, o utilizados para elegir un presidente, para elegir un diputado, para elegir un alcalde. Ahora estamos estableciendo un ejercicio democrático en el cual, obviamente, los ciudadanos vamos mucho más allá de esto, con una democracia participativa en la cual nos estamos metiendo en los temas de fondo, en nuestro día a día. El sistema judicial es el día a día también de los ecuatorianos. Y a partir de ahí, obviamente, nos metemos en los temas de inseguridad, en los temas de impunidad. Esa participación es la que se logra. Obviamente, ahí hay uno de los temas de conflicto con Alberto y de desencuentro también, porque ¿cómo así vamos nosotros a decir que la instancia del Consejo de Participación es más que la participación de la ciudadanía en una consulta popular? ¿Quién está diciendo eso? Pero eso se está planteando, Alberto, eso se está planteando. Bueno. Y tampoco los temas, y vuelvo a reiterar, los temas del día a día, este vocal con procuración judicial, los jueces acosadores, los jueces violadores, ese es el tema de fondo. Yo quisiera añadir nada más algo que ha sido una constante en las declaraciones de varios actores del gobierno que han estado en estos micrófonos y que han acusado a la oposición de carecer de un proyecto economista Costa. El proyecto es obvio, es la Constitución de Montecristi. Si ahí está la hoja de ruta, ¿por qué no se cumple la Constitución de Montecristi? El régimen de transición, lo que establece todo el capítulo relacionado a la función judicial. Yo creo que sería muy importante que reflexionemos que se habla de independencia política de la justicia. Me remito a un documento oficial, al mismo que leímos, y voy a leer ahora sí el párrafo. Este documento es del 15 de noviembre, domingo 15 de noviembre del 2010, Principios y Programas de Alianza País en la ciudad de Guayaquil. Se expidió en la primera convención nacional. Yo ya no estuve ahí. En la anterior sí. ¿Qué se dice? Hacer realidad la separación entre derecho y política, con el objetivo que el derecho no sea una herramienta de la política. Al contrario, la política estará sometida a los vínculos normativos constitucionales del Ecuador. Y se dice, concretar en el desempeño de la función judicial el cumplimiento de los principios de independencia política. No es independencia política para un juez o otro juez, que pueden ser corruptos, que pueden ser ineficientes, que pueden no entender de la materia. La independencia política desde los orígenes tiene que ser interna y externa. Y eso se discutió en Montecristi. No es que aquí el padre Vega solito hizo, porque esos son argumentos bastante débiles. Aquí hubo una discusión, te voy a regalar, se acaba esto y te mando a regalar todas las actas de la Asamblea Constituyente, y ahora te voy a dejar regalando la Constitución, porque te falta leer 2 artículos importantes de la Constitución. Aquí se dice con claridad
cómo se debería hacer la independencia interna y externa. Y terminó el debate con una intervención de Fernando Cordero. Siempre terminaba el corcho, al final nos poníamos de acuerdo, él como vicepresidente cerraba los debates. ¿Y qué es lo que dijo cuando hablamos de independencia, que está plasmado en el artículo 168, numeral 1 de la Constitución? Felicitó el valiosísimo trabajo de la comisión presidido por Fernando Vega, y el que presenta el tema de la independencia fue Mauro Andino, que ahora da carpados para explicar que no es necesaria esa independencia, pero en fin, esa es parte de la vida, se saltó de orilla. Creo que este trabajo está basado en principios que el Ecuador reclama a gritos durante mucho tiempo: independencia interna y externa. Luego, un asunto fundamental, nos dice aquí José que con la consulta se abre la posibilidad del juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Artículo 131 de la Constitución ya abre esa posibilidad. Desde octubre del 2008, si ellos no terminaban sus funciones en 180 días, ¿por qué no empezó el juicio político? ¿Por qué el sainete ahora? Yo creo que hay que sacarlos, a todos, a toditos, y hay que echar abajo todo lo que han hecho en los 2 últimos años, porque ya la Constitución no les daba atribución alguna. Y además, ¿por qué meter al presidente de la Corte Nacional de Justicia con su intermediario a controlar la justicia? El gato de despensero, artículo 232 de la Constitución. Nadie puede ser juez y parte. Podríamos resumir, economista Costa, que usted está de acuerdo con el fondo, pero no la forma. La forma de ninguna manera. Yo estoy de acuerdo con que se cambie la justicia, pero hay que seguir lo que mandó la Constitución de Montecristi, y respondería a otras preguntas que fueron planteadas y me parecen importantes. Es cierto que ya no se pueden difundir encuestas, ya no se pueden difundir más encuestas, pero lo real y cierto es que el sí está cayendo aparatosamente. Cuando empezó el proceso, el presidente Correa dijo que nos iba a ganar 7-1. Hace 3 semanas todavía mantenía el 5-1. Hace 2 semanas el 3-1. Las encuestas oficiales 2-1. La realidad, la última de Pérez, está 1.3-1, con una clara caída del sí y sube el no. Y hay que invitar a la ciudadanía que no vote ni nulo ni blanco, porque es el voto del inútil. Vamos por el no. Esta vez no, señor presidente. No es cuestión de confiar en el presidente de la República. Es cuestión de apoyar la Constitución y ser consecuentes. Quienes votamos sí por la Constitución de Montecristi, tenemos que ratificar el respaldo a la Constitución de Montecristi. Y concluyo con algo que me parece a mí fundamental y básico. Coincido con José que si se está regalando leche para conseguir el voto es un insulto. Lo mismo que es un insulto si se está regalando borregos. Y les voy a contar una anécdota lindísima. El gobierno está regalando borregos en la Sierra Central. Y un campesino en una de mis caminatas me decía: mire, economista, me han regalado un lindo borrego el señor presidente, un borrego uruguayo precioso, me decía el campesino, ¿ya? Pero este borrego no ha sabido decir me, ha sabido decir sí. Pero yo no le voy a vender al presidente mi voto, porque yo le agradezco el borrego, le agradezco la carretera, le agradezco la educación o salud, dijo este campesino, pero yo no le vendo mi voto. Y esto es fundamental. Yo estoy de acuerdo con que se convoque al pueblo ecuatoriano a la consulta popular, pero para temas de fondo. La justicia es de fondo, pero aquí que se cumpla la Constitución. ¿Por qué no nos convocan, por ejemplo, para redistribuir el agua? ¿Por qué no nos convocan, por ejemplo, para la reforma agraria, la reforma urbana, para discutir el tema de la minería metálica a gran escala de estilo Alberto? Un tema que me gustaría debatir con José, porque creo que conoce más de minería que de justicia. Por lo pronto es lo que he visto. No he visto los argumentos sólidos para defender el eso. Y te dejo regalando la Constitución. Si es que quieres, te doy hasta con dedicatoria, José. El artículo 131 ya está claramente establecido que ahí se puede iniciar ronda en la que le vamos a rogar tomarse no más de 2 minutos cada uno, pues estamos sobre el tiempo. Matías Ibel tiene la palabra. Salgo un segundo de la justicia y voy al plano político. Quiero empezar con el economista Costa, pero la pregunta es la misma para los dos. Pero yo tengo ahí una réplica que necesito hacer, ¿no? Le vamos a dejar al final un espacio abierto. Les van a dejar a que cierres, a ver, a que no te quejes de que están tratándote mal en ondas azoayas. La pregunta es, economista Costa, usted es uno de los iniciadores de este proyecto progresista que llevó al presidente Rafael Correa al poder, que llevó al país a una nueva constitución, la Constitución de Montecristi. En este momento tenemos 2 políticos debatiendo que se consideran progresistas, y a su vez 2 políticos que creo que se consideran de ideas más de izquierda que de derecha. Si este tipo de debate o este tipo de sangre entre fuerzas progresistas continúa, muy posiblemente, no sé si en el 2013, pero en el 2017, Ecuador tenga un gobierno neoconservador o neoliberal o social cristiano o de sociedad patriótica. Quiero decir, en este momento el progresismo se está enfrentando por esta consulta popular. Mi pregunta es, ¿cree usted
que ha fracasado el proyecto progresista, o que este tipo de enfrentamientos entre dos personas que se respetan de la forma que se respetan ustedes y que tienen ideas similares pero están en dos orillas completamente diferentes, refleja un fracaso del proyecto progresista? Mire, anotemos una cosa, estamos en orillas completamente diferentes en temas específicos. Yo coincido con otras cosas del gobierno del presidente Correa. Yo coincido, por ejemplo, en la defensa de la soberanía. Yo coincido en que no estemos atados más a tener una base militar en Manta. Yo coincido perfectamente que no dependamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Yo estoy de acuerdo con la auditoría de la deuda.